Queridos hermanos y amigos, es un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en la ciudad de Nueva York compartiendo hoy el manjar de la palabra de Dios. Durante ya 4 temas hemos estado estudiando el capítulo 12 del libro de Daniel. Y nuestra lectura bíblica hoy nos presenta un periodo profético que nos toca estudiar tiempos y medio tiempo. Quiero recordarles lo que estudiamos anoche. Quizás si podemos conectar a la proyectora aquí, el proyector aquí a la computadora, y de esa manera hacer un pequeño repaso de los 1335 días. En Daniel capítulo 12 se mencionan 3 periodos proféticos: 1260, 1290 y 1335 días. Y estos 3 períodos proféticos tienen una aplicación para el tiempo de angustia, como ya vimos. No es tiempo profético, como vimos en la pregunta que tuvimos hace un ratito atrás. El tiempo profético se acabó, pero este es tiempo literal. No es día por año, sino que estos períodos proféticos que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación arrojan un caudal de luz, dice la mensajera del Señor, sobre los eventos que han de suceder entonces. Esta cita la estudiamos ya en los días anteriores y está en Review and Herald del 25 de septiembre de 1889. Dice: los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que sucederán entonces. Elena de White pone los periodos proféticos de Daniel para el futuro, para el tiempo de angustia. Y estos periodos proféticos nos señalan eventos que han de suceder durante ese gran tiempo de angustia o la gran tribulación. Aprendimos que cada uno de estos periodos, así como todos los periodos proféticos de la Biblia, comienzan con una declaración judicial o con una declaración legislativa o con una voz poderosa, ya sea de Dios o de las autoridades terrestres que se hacen pasar u ocupar el lugar de Dios. Y los 1335 días que estudiamos anoche, los pueden ver allí, van desde la proclamación de la ley dominical en los Estados Unidos hasta la liberación del pueblo de Dios por la voz de Dios. Esto lo estudiamos anoche y es el periodo más largo de los periodos proféticos de Daniel, capítulo 12. Esta profecía va desde el comienzo de la gran tribulación, el inicio del tiempo de angustia, hasta la liberación del pueblo de Dios. Al final de esos 1335 días, dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y a Daniel se le dijo en Daniel 12:13: pero tú, Daniel, irás hasta el fin de tus días y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Daniel capítulo 12 y versículo 2 menciona en la liberación del pueblo de Dios
una resurrección especial. Y a Daniel se le dijo que esa resurrección sería al final de los 1335 días. No es la resurrección de la venida de Cristo, es una resurrección parcial, previa a la venida de Cristo. Hoy nos toca ver el otro periodo profético, y ese otro periodo profético son los 1290 días. Entonces, vamos a ir a este cumplimiento. Nuestra lectura bíblica en Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7, que el hermano José tuvo a bien de leernos en esta hora, dice así: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La palabra que se usa allí para maravillas son algo maravilloso, no en el sentido de ser algo hermoso, sino de ser algo que impresiona, algo maravilloso porque impresiona. Literalmente se podría traducir: ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Las cosas asombrosas tienen que ver con el tiempo de angustia, y claro, lo maravilloso es que en ese tiempo de angustia será libertado el pueblo de Dios. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Anoche nosotros vimos que hay una cantidad de períodos de tiempo, tiempos y medio tiempo mencionados en la Biblia. No es uno solo, y hoy lo vamos a repasar un poquito más. Estos períodos siempre marcan un tiempo de persecución para el pueblo de Dios, y es el límite que Dios le pone a los poderes perseguidores para poder perseguir. Y aquí nuevamente va a haber una dispersión del poder del pueblo santo. Esto viene de manos de Roma. El poder perseguidor, desde la época del apóstol Juan, desde el tiempo del Apocalipsis hasta ahora, siempre ha sido Roma, en sus tres fases. Roma pagana, el imperio romano persiguió al pueblo de Dios. Luego Roma papal, por 1260 años persiguió al pueblo de Dios, los fieles. Y finalmente, nuevamente Roma papal llegará a conseguir la hegemonía, el dominio del mundo en el tiempo del fin, y otra vez va a haber un período de persecución del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta ese tiempo de persecución, y justamente fue la lección de escuela sabática que estudiamos esta semana. Este tiempo donde los poderes aliados, el dragón, la bestia y la imagen de la bestia, harían guerra contra el pueblo de los santos. Esos 1260 días, escatológicamente hablando, tienen que ver con el segundo período de supremacía del papado. Segundo período, que vendrá al completarse el sanamiento de la herida de muerte. Y la palabra de Dios nos presenta dos períodos de supremacía papal. El primero
son tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25, que van del año 538 al año 1798. El papado reina y domina todas las naciones de Europa y persigue a los santos del Altísimo por 1260 años. El segundo período de supremacía del papado son 1260 días literales, 42 meses, donde el papado reinará sobre el mundo entero después de la curación de su herida de muerte. Aquí lo podemos ver en forma gráfica, los dos períodos de supremacía papal. Primer período de supremacía papal durante la Edad Media, reina sobre toda Europa. Daniel 7:25, Daniel 11:31 y Apocalipsis 12:6, cuando la mujer tuvo que huir al desierto. Esto ya lo estudiamos anoche, pero ahora nos toca ver el segundo período de supremacía papal durante el tiempo del fin. Y esta vez va a reinar no solo sobre Europa, sino sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Se le dio autoridad por 42 meses y se le dio autoridad para gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos 42 meses son meses literales, no son proféticos, porque como vimos, el tiempo de día por año termina en 1844 y ya no hay profecía de día por año. Este periodo de supremacía papal es el que está mencionado en Daniel 12:7 y en Apocalipsis el capítulo 13. Y ahora vamos a ver cómo Elena de White aplica ese periodo de 42 meses de Apocalipsis 13 escatológicamente, es decir, para el futuro. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar de esto. Pensamos que los 1260 años, los 1260 días son solamente lo que pasó del 538 al 1798. Pero cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, abran sus Biblias en Apocalipsis 13. Si ustedes ven, el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí está hablando de la herida mortal que fue en 1798, pero la herida mortal sería sanada y ya luego toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también, versículo 7, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese periodo de autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación no es el mismo de la Edad Media, porque allá el papado tuvo autoridad sobre las naciones de Europa, pero no sobre el mundo entero. Esta vez, la autoridad es para gobernar toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, un gobierno global.
Noten que esto viene después de la curación de la herida mortal, y los 42 meses están mencionados después que la herida mortal fue sanada, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Les pregunto, ¿va a haber otra vez un periodo de persecución del pueblo de Dios, o solamente el que pasó en la Edad Media? ¿Va a haber un periodo de persecución? Claro que va a haber. Nuevamente, se va a levantar este poder para perseguir al pueblo remanente de Dios. Entonces veamos cómo Elena de White aplica Apocalipsis 13 para ese periodo final. Apocalipsis 13, su cumplimiento total en el futuro. Primera cita, manuscrito 88 de 1897. Dice así: este capítulo entero, Apocalipsis 13, es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Todo el capítulo 13 es una revelación de lo que ocurrirá. Ocurrirá está en el futuro, y todo el capítulo tiene un cumplimiento escatológicamente hablando. Así siempre lo hemos entendido, que se aplica para el tiempo cuando venga la ley dominical y la marca de la bestia, de lo que habla el capítulo 13. Solo que el versículo 5, que habla de los 42 meses, lo hemos aplicado como que está hablando de lo que había sucedido en el pasado. Pero aquí Elena de White dice que todo el capítulo es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Veamos una segunda cita, la fe por la cual vivo, en la página 331. Los Estados Unidos es el poder representado por la bestia con 2 cuernos como de cordero. Y esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos implemente la observancia del domingo, el cual Roma reclama como reconocimiento especial de su supremacía. Y la profecía predice la restauración de su poder. No la decadencia, sino la restauración del poder de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos, o siguió a la bestia. Apocalipsis 13:3. Dice que esta profecía se cumplirá con la observancia del domingo. Manuscrito 153 de 1902. En los últimos días, Satanás se aparecerá como un ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y declarará ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del 7º día al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana, presentará su día de reposo espurio, como prueba de lealtad hacia Él. Entonces sucederá el cumplimiento final. Por eso le pusimos aquí el cumplimiento final de la profecía del revelador. Esta es una cita de Elena de White. Entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador. El revelador es Juan. Es Cristo realmente el que revela a través de Juan. Y entonces ella cita el cumplimiento final de esta profecía y lo relaciona con los últimos días, cuando Satanás se aparecerá como ángel de luz y va a declarar que el sábado fue cambiado por el domingo. Y ella dice, y adoraron al dragón. Cuando el diablo se aparezca, va a ser adorado literalmente. Sí saben ustedes eso, ¿verdad? Adoraron al dragón.
Eso está en el Conflicto de los Siglos, en la página 682. El acto que va a ser el acto capital del gran drama de engaño, dice así: el acto capital que coronará el gran drama de engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. El gran engañador simulará la venida de Cristo. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración delante de Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, llena de melodía, en tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que los que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Saben que el diablo, cuando se aparezca, se va a parecer físicamente a Cristo? Con todos los rasgos de la personalidad de Cristo. Elena de White dice que va a imitar sus rasgos físicos en cada detalle de ella, en cada detalle. Déjenme leerles esta cita. En el libro Eventos de los Últimos Días, dice así: en el capítulo Engaños satánicos de los últimos días, la sección Satanás personifica a Cristo. Dice: el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como el mismo Cristo, imitando su venida. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 285. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Cristo, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuando Él se aparezca, ¿va a aparecer con quién? Con todos sus ángeles. Va a tratar de imitar la venida de Cristo. Hay un límite, sigue diciendo, más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a Él, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Les pregunto, ¿tiene el diablo poder para hacer milagros? Sí. ¿Tiene el diablo poder para sanar a los enfermos? ¿Tiene el diablo poder para hacer descender fuego del cielo a la tierra?
¿Y cuál es la obra que el diablo no tiene poder para realizar? Pero que cuando llega a ese límite, la falsifica. ¿Qué es lo que el diablo no tiene poder para hacer? Bueno, una de esas cosas es justamente, y lo dice aquí el Conflicto de los Siglos, la página 683. Dice así: no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que Jesús vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segunda venida. Porque se levantarán falsos cristos, Mateo 24, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que si os dije, he aquí está en el desierto, no salgáis, he aquí están las cámaras, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se le permitirá a Satanás remedar semejante aparición. Se aparecerá en distintas partes de la tierra, pero no puede aparecerse como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. Así que la magnitud de la venida del Señor no la va a poder falsificar. Gracias, hermano. Es otra cosa que el diablo no tiene poder para realizar. Ajá. El diablo no tiene poder para resucitar a los muertos. Pero todo el mundo cristiano sabe que cuando Cristo venga, los muertos van ¿a qué? A resucitar. Pues dice aquí, hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a ese límite recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para hacer. Y miren lo que va a decir, o lo que va a hacer el diablo. Él es un enemigo astuto, y para sus ángeles que vienen con él, no les es difícil hacerse pasar por los seres queridos que han muerto y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. ¿Se imaginan cuando muertos se aparezcan y diciendo, nosotros Jesús nos resucitó, como prueba de que Él es realmente Cristo? Porque como Él no tiene el poder para resucitar, lo que hace es falsificar, y los ángeles del demonio se van a aparecer con la apariencia física. Noten que le llama Elena de White, no le es difícil a los ángeles del diablo lograr que su encarnación sea visible para los ojos. Se van a encarnar. Es decir, van a tomar forma humana, física. Dice, el engaño es tan tremendo y calculado para lograr la simpatía de aquellos que han perdido seres queridos que dejaron en la tumba. Ángeles malignos toman la forma física de esos seres amados. ¡Wow! ¿Se imaginan? De esta manera induce a creer la gente, a creer a la gente que los que han resucitado fueron resucitados por el poder de Cristo. Está imitando la segunda venida de Cristo. ¿Qué más va a imitar? En los últimos días, página 167 de Eventos,
aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia física de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la apariencia física, no engañará a nadie sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad. En cada detalle su apariencia física, ¿se imaginan? Cuando levante sus manos para bendecir, como ya leímos que va a hacer, va a hablar las mismas palabras de Cristo, va a imitar la voz de Cristo, dulce, suave, acompasada, melodiosa, y va a hablar lo que Cristo hablaba, las mismas palabras de Él. Y cuando levante las manos, le van a ver las marcas en las manos, y luego se va a abrir el manto y va a decir, miren que yo mismo soy, y va a mostrar las marcas de la lanza que le atravesó su costado, la cicatriz. ¿Cómo la gente no lo va a adorar? Por eso dice Apocalipsis 13 que van a adorar al dragón, se van a postrar delante de él. Y se imaginan los hijos fieles de Dios, los Elías, que van a desenmascarar el engaño, se imaginan, van a tener que decir, no lo adoren, no es Cristo, es el diablo. Y la gente va a decir, mira, esta gente son tan cerrados que ni aun escuchándolo al mismo Cristo le quieren creer. Si Él es el que está diciendo que Él cambió el sábado por el domingo, ¿por qué insisten en seguir guardando el sábado? Si el mismo Cristo les está mostrando las manos, los pies, el costado, y les está diciendo que Él es el que cambió el sábado por el domingo, ¿por qué no lo pueden creer? Y el odio va a ser terrible, hasta que finalmente, Elena de White lo dice ahí en el conflicto de los siglos, va a decir, hay que exterminarlos a estos, no se puede permitir que por estos siga la ira de Dios, porque van a estar cayendo juicios de Dios sobre esta tierra, y eso va a llevar a que se haga un decreto de muerte. Terminemos la cita. En los últimos días Satanás se aparecerá como ángel de luz con gran poder y gloria celestial, declarará ser el Señor de toda la tierra, declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana presentará su día de reposo falso, espurio, como prueba de lealtad hacia Él. Ahora Él va a decir, si ustedes realmente son leales a mí, van a guardar el domingo. Esa es la prueba de lealtad. Entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y Elena de White sigue citando hasta el final del capítulo, hasta el versículo 18, porque todo eso, dice ella, va a ser el cumplimiento final de la profecía de Apocalipsis 13. Pero fíjense que ella está citando y lo pone en el contexto de cuando el diablo se aparezca, se le va a dar autoridad a la bestia para actuar 42 meses. Ella lo está poniendo para el tiempo del fin a esta profecía. Hay varias citas más donde los 42 meses se aplican para el segundo período de la supremacía papal. Es más, Apocalipsis 13 tiene una secuencia, hermanos, y no podemos violar la secuencia.
Primero dice que la bestia recibió una herida mortal y luego la herida mortal fue sanada y luego toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y luego dice se le dio autoridad para actuar 42 meses y comenzó a perseguir a los santos del Altísimo y se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. La secuencia de Apocalipsis 3 es muy clara y Elena de White reconoce esa secuencia y pone el cumplimiento final de todo el capítulo, como ya lo leímos. Fíjense lo que decía este capítulo entero, Apocalipsis 13, es una revelación de lo que seguramente ocurrirá. Ahora, hay muchos periodos de 1260 días en las Escrituras. Algunos son 1260 días o 42 meses literales. No solamente porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no pueden ser los 1260 años de antes que gobernó este poder? Porque lo está poniendo en contexto de la aparición del diablo en el tiempo del fin. Pero hay muchos periodos de 1260 días en la Biblia que son literales y algunos son simbólicos, día por año. Veamos algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, los 42 meses de la persecución bajo Jezabel en los días del profeta Elías. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Que fueron 42 meses? Eso está en Santiago 5:17. Miren cómo dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, 3 años y medio, 42 meses. Ese es un periodo de persecución de Jezabel contra los que guardaban el santo sábado, porque Baal era el dios Sol y los adoradores de Baal guardaban el domingo, pero los verdaderos adoradores del Creador guardaban el sábado y fueron perseguidos los adoradores del Dios verdadero. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Ahora, esos 3 años y 6 meses no son proféticos, no son simbólicos, son literales. Veamos otro ejemplo. 3 años y medio duró el ministerio público de Cristo y nunca tuvo tregua en esos 3 años y medio. Desde que fue bautizado, el diablo comenzó a perseguirlo y lo quería hacer caer. Nomás bautizado lo llevó al desierto y comenzó la persecución contra Cristo y nunca lo dejaron. Y luego utilizó el poder religioso, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos, continuamente atribulándolo, persiguiéndolo, y no terminaron sino hasta que le quitaron la vida. Exactamente duró 3 años y medio. ¿Y cómo lo sabemos? Por la profecía de Daniel 9, donde decía, hablaba de la última semana, y la última semana es desde el bautismo de Cristo hasta el apedreamiento de Esteban, pero a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo muere exactamente 3 años y medio después de su bautismo. Fue bautizado el primer día de la fiesta de los tabernáculos, que caía el 15 del 7º mes, y 3 años y medio más tarde, el 14 de Nisan, el día de Pascua, le quitaron la vida. Exactamente 1260 días. Y es un periodo de 3 años y medio literal. Es literal. 3 años y medio, 1260 días. Aquí encontramos otro ejemplo. 3 años y medio del ministerio de Juan el Bautista, que como vimos hoy en la pregunta del hermano Cavazos, es el Elías de la época de Cristo, el que iba a preparar el camino para él. Juan el Bautista nace 6 meses antes de Cristo, es su primo.
Comienza su ministerio 6 meses antes de Cristo y muere 6 años antes, 6 meses antes de que lo mataran a Cristo. Su ministerio duró exactamente 3 años y medio. Ahí tienen los pasajes que lo demuestran. Vamos al próximo. 3 años y medio del ministerio apostólico para la nación judía y su persecución en manos de los judíos hasta la muerte de Esteban. Desde que Cristo muere, pasan 3 años y medio, 1260 días, hasta que se acaba el periodo de gracia para la nación judía. Y fue el periodo donde los cristianos, los apóstoles, fueron perseguidos. Nomás matando a Jesús, se ensañaron contra su iglesia y comenzaron a perseguirlos, hasta que culmina con la muerte de Esteban. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años y medio, 1260 días. Vean cuántos periodos de 1260 días hay en la Biblia. Miren el próximo. 3 años y medio duró el sitio romano en Jerusalén, desde el año 66 hasta el año 70, cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén por manos. Primero fue sitiada por el general Cestio Galo, pero fue destruida por el general Tito. Y pasaron exactamente 1260 días, porque el primer sitio fue en la época de los tabernáculos y el segundo sitio fue en la época de la Pascua. Exactamente 1260 días. Otro periodo de 3 años y medio. Miren cuántos hay. Tiempos y medio tiempo de persecución papal por el cuerno pequeño, Daniel 7:25. Aquí sí es simbólico. Tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, en profecía simbólica del cuerno pequeño. Como es símbolo, los años, los días se transforman en años, 1260 años. 1260 días la mujer huyó al desierto, a su lugar preparado por Dios para sustentarla por 1260 días. Apocalipsis 12:6. Se menciona el mismo período en Apocalipsis 12:13, pero ahora ya no le dice 1260 días, sino dice tiempos y medio tiempo. La mujer se le dieron las alas de la gran águila para huir de delante de la serpiente al desierto, a su lugar que tiene preparado para que allí la sustenten por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El periodo de 42 meses de Apocalipsis 11:2. La ciudad santa será hollada por los gentiles por 42 meses. El periodo de Apocalipsis 11:3 se les dio a los 2 testigos que den su testimonio vestidos de cilicio por 1260 días. ¿Ustedes llevan la cuenta de cuántos periodos de 1260 días ya hemos visto en la Biblia? Una cantidad. 3 años y medio de la muerte de los 2 testigos y sus cadáveres en la plaza, Apocalipsis 11:9. Pero estos 3 años y medio son literales. Estos son simbólicos, pero estos son literales. Fue el tiempo de la Revolución Francesa. Así que no siempre 1260 quiere decir 1260 años. Aquí son 3 años y medio literales. Pero estos son simbólicos. En la misma profecía aparece literal y aparece simbólico el período. Eso es Apocalipsis 11:9. Los 42 meses que se le da autoridad para actuar a la bestia después del sanamiento de la herida mortal. Ese es el que estamos viendo, Apocalipsis 13:5. Ahora, siempre nos han dicho que eso estaba en el pasado. Pero aquí estamos viendo que se puede interpretar literalmente. Es más,
se debe interpretar así porque está hablando después del sanamiento de la herida mortal. ¿Ustedes creen que cuando el papado vuelva a gobernar al mundo va a ser 1260 años? ¡Jamás! Lo que va a ser es 1260 días. Y eso es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Y ahí lo tenemos a nuestro versículo, Daniel 12:7. Tiempos y medio tiempo, el periodo de dispersión del pueblo santo durante el tiempo de angustia. Dice la mensajera del Señor, Testimonios para los Ministros, página 113. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada, se repetirá. Conflictos viejos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Pero resulta que a nosotros nos han dicho que todo lo de Daniel ya está en el pasado, que no hay nada para el futuro. Pero Elena de White dice, estudien el Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia se repetirá. Vean qué importantes son que estudiemos el espíritu de profecía. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Pero ahí estamos todavía hablando de cosas que ya pasaron. Cuando Dios nos tiene verdad presente para estos días, porque cada generación recibe, leímos antenoche, una nueva revelación de la verdad profética aplicable para su época. Y esa nueva luz que Dios nos da es para nuestros días. ¿Cuál es el evento que da inicio a los 1260 días de supremacía papal 2? Exactamente. Pero no es la ley dominical en Estados Unidos, porque esto tiene que ver con el papado. La de Estados Unidos la vimos anoche y da el comienzo a los 1335 días. Comienza con las voces. Recuerden que todos los periodos proféticos comienzan con una declaración legislativa o judicial. Y esto es con las voces, el hablar de una nación. Pero esta vez, todas las naciones unidas, junto con la voz de la bestia, y termina con las voces de todas las naciones unidas, con la voz de la imagen de la bestia, de Apocalipsis 13:15. Estas voces son el hablar de las naciones, o sea, son decretos legislativos. Y ahora vamos a ver cuáles son. Los 1260 días comienzan con un cumplimiento de la profecía y terminan con un cumplimiento profético. Tanto en el principio hermenéutico usado como en el hecho de ser cumplimientos proféticos, ambas profecías, la que vimos ayer, los 1335 días, y la de los 1260 días, son idénticas porque todas comienzan con una declaración judicial o una declaración legislativa y terminan con un decreto, como todos los periodos proféticos de la Biblia. Lo vimos anoche, toditos comienzan de esa manera, porque esa es la llave maestra que nos abre la comprensión del cumplimiento profético. Vamos a verlo entonces en forma de diagrama para que lo veamos más claro. Vean, estos son los 1260 días de Daniel 12:7. Comienzan con la ley dominical universal.
No la confundan con la ley dominical nacional. Esa la vimos anoche, es el comienzo de los 1335 días. Pero hay otro decreto que viene después, y ya vamos a leer las citas. Primero se pasa la ley dominical en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Esto es un cumplimiento de la voz de la bestia. El papado se le dio boca que hablaba. El papado, ¿y cómo habla una nación? Con leyes. Con leyes. Pero ¿por qué dice se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia? Siempre eso lo hemos aplicado a que dice ser igual a Dios, que el Papa es como Dios, que el Papa puede perdonar pecados. Todas esas son blasfemias, pero hay una blasfemia más que está mencionada. ¿Y cuál es esa blasfemia? Que abrió su boca. Recuerden que el hablar, el abrir la boca es una declaración legislativa. ¿Y cuál declaración legislativa se va a dar? Hablada por la bestia. Que se cambie el sábado por el domingo. A nivel universal, mundial. Abrió su boca y se le dio poder para actuar 42 meses. Vean, los 1260 días de Daniel 12:7 son días literales, no proféticos, porque el tiempo profético, leímos esta mañana con la pregunta que hizo el hermano, se acabaron en 1844. De ahí para adelante todo es profecía literal. Es más, hasta el milenio. ¿Por qué no lo tomamos día por año? Todavía hay un periodo profético que se tiene que cumplir y no se ha cumplido, y son los 1000 años en el cielo. ¿Por qué no decimos que cada año son 360 días y lo multiplicamos por 1000 y entonces son miles de años que vamos a estar en el cielo? Porque la profecía es literal. Los años son literales, de igual manera que esto. ¿Ok? Tiempos y la mitad de un tiempo. Dice Daniel 12:7, ese es el tiempo que va a durar la dispersión del pueblo santo, perseguidos por el poder papal en su segundo reinado, al sanarse la herida mortal. ¿Está quedando claro esto? Y ya vimos que el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Ahora, ¿cuándo terminan los 1260 días? Otra vez, con una declaración, con un decreto. Y este es el decreto de muerte universal. Y esto también es un cumplimiento de Apocalipsis 13:15. Otra vez se menciona ahí el hablar. Cada vez que usted lee hablar en la profecía, recuerde, el hablar, ahí está la llave que nos ayuda a entenderlo. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. ¿Cuándo habla una nación? Cuando pasa una ley. Si no pasa una ley, no habló. Pueden discutir todo lo que quieran en el Congreso, pero la nación no se pronuncia. ¿Cuándo se pronuncia la nación? Cuando aprueba una ley. Y al aprobar la ley, habló. Fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15. Y miren quién es la que habla ahora. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. La imagen hablase. Ahí está otra vez el hablar. Y esta es la voz de la imagen de la bestia.
el decreto de muerte lo va a pasar el policía del mundo, porque es el poder judicial. La ley dominical la van a pasar las voces de todas las Naciones Unidas. La ley dominical es la voz de la bestia, el papado, unida con el resto de las naciones, pero el decreto de muerte va a venir de los Estados Unidos, porque es la imagen de la bestia la que va a hablar. Qué interesante esto, hermanos, porque cada vez que hay que intervenir en asuntos del mundo, el que interviene es Estados Unidos. Cada vez. Y cada vez que se declara guerra, Estados Unidos está metido. Corea, Vietnam, Afganistán, Libia, por todas partes. ¿Y qué tiene que hacer Estados Unidos metido allá si él tiene su país aquí? Porque tiene el poder militar. Y recuerden que Estados Unidos va a actuar en presencia de la bestia. Vean lo que dice Apocalipsis 13, versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estados Unidos va a apoyar a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es inverosímil, hermano, que Estados Unidos, una nación protestante, apoya al papado que recibió la herida mortal. Y lo va a apoyar hasta el extremo de pasar un decreto de muerte. Porque es la imagen, va a hablar y va a mandar a matar a todo el que no la adorase. Es decir, se promulga la fecha del decreto de muerte universal. Así terminan los 1260 días. Vamos a ver ahora las citas. Primero, ¿cuál es el evento que da inicio a los 1260 días? De Daniel 12:7. El hablar al comienzo de los 1260 días lo hace la bestia, no los Estados Unidos. Los Estados Unidos da la ley dominical nacional, el comienzo de los 1335 días que vimos anoche. Pero ahora la bestia es la que habla. Roma papal, teniendo la autoridad para gobernar sobre el mundo entero, promulgará la legislación de la ley dominical universal. Y todas las naciones de la tierra tomarán acciones judiciales. Roma establece la ley, legislación universal dominical, y ejerce el poder legislativo, y los poderes de las naciones la hacen cumplir el poder judicial. Su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué tipo de ley hará que todas las naciones adoren a la bestia? Exactamente, hermano. La adoración a la bestia, ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la marca de la autoridad de la bestia? ¿A través de qué legislación puede Roma papal, demandar y aceptar la adoración de todas las naciones de la tierra?
La Mensajera del Señor nos lo explica. Conflicto de los Siglos, página 501. Como signo o señal de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia. Eso está en el Catecismo Abreviado de Doctrina Católica, página 58, y citado en el Conflicto de los Siglos. Que Elena de White dice, el poder, la señal de poder, que significa que reconocen el poder de la bestia, es que aceptan el domingo, porque el domingo lo mandó no Dios, no Cristo, no los apóstoles, no la Biblia, sino la Iglesia Católica. No tiene más poder que el poder de la Iglesia Católica. Conflicto de los Siglos, página 502. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Fíjense, cuando los protestantes aceptan por ley el domingo, están adorando ¿a quién? A la bestia, al papado. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder civil o secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. La bestia es la unión del poder político y religioso. ¿Se acuerdan que vimos hace 2 días atrás que cuando perdió el gobierno político y perdió su reino y perdió su hegemonía, recibió la herida mortal, la bestia se murió? ¿O todavía hubo un líder religioso? El Papa siguió, el papado siguió. Desde 1798 a 1929 hubo papas, pero no tenían poder de gobernar a nadie más que a la Iglesia Católica. No tenían poder civil, político, porque no tenían territorio, no tenían trono, no tenían dominio, no tenían autoridad. Pero en 1929 se les devuelve el trono y ahora vuelven a surgir como una nación política. La bestia es la unión de la política con la religión. Si no existen las dos, no hay bestia. Y miren lo que está diciendo aquí. La imagen de la bestia, ¿qué es una imagen? Una copia. Es una copia. Para que Estados Unidos imponga la imagen de la bestia, que tiene que hacer una copia del poder que gobernó en Europa, política y religión juntas. En Estados Unidos eso está prohibido por la Constitución. Aquí el gobierno no se puede meter a pasar leyes de carácter religioso, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, ¿cómo Estados Unidos va a pasar una ley de carácter religioso? Violando la Constitución. O haciendo una enmienda a la Constitución para que se pueda. Sucedió algo muy interesante con este presidente, Donald Trump. ¿Se acuerdan ustedes los huracanes que azotaron el sur de Estados Unidos y las Carolinas hace 2 años atrás, en el 2017? ¿Se acuerdan? Ajá. El presidente Trump decretó y firmó una ley haciendo del domingo, primer domingo de septiembre, un día nacional de oración por las víctimas de los huracanes y para que Dios detenga la mano y deje, porque fueron un huracán tras otro, tras otro, tras otro. Le cayó a Santo Domingo, le cayó a Puerto Rico, le cayó a la Florida, le cayó a Texas, le cayó a
allá en Nueva Orleans, le cayó a las Carolinas, uno tras otro, y el presidente dijo, wow, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿saben quiénes eran sus asesores? Los líderes religiosos protestantes. Cuando él firmó el decreto, detrás de él en la foto, lástima que no la tengo aquí, pero estaban todos los líderes religiosos apoyándolo para decretar un día de oración. Ahora, no me malentiendan. Qué bueno que el presidente llame a la nación a orar. ¿Eso es malo? No. ¡Qué bueno! El problema es que pase una ley. ¿Ven la diferencia? Él como individuo y con la influencia que él tiene como presidente de los Estados Unidos, puede decirle a los líderes religiosos que estaban con él, vayan a sus congregaciones, vayan a sus denominaciones, hagan un día de oración y yo los apoyo. Cualquier ser humano puede recomendar a otro que ore en los momentos de crisis de esta nación, y más el presidente. Eso estaba bueno, pero se excedió y se fue demasiado lejos porque firmó una ley ejecutiva y se metió en camisa de 11 varas. Porque está firmando una ley mandando hacer oración pública como decreto nacional. Si la Constitución prohíbe semejante cosa, ¿cómo él lo pudo hacer? ¿Y qué cree? Nadie chistó. Nadie dijo nada. Y pasó. Eso era una prueba para ver si esta nación va a reaccionar cuando se ponga otra ley de carácter religioso. Miren, hermanos, tenemos que tener los ojos bien abiertos a darnos cuenta de lo que está pasando, que en esta nación cuya constitución separa la religión y la política, se permita que el presidente de esta nación pase una ley de carácter religioso. El otro caso más, fue cuando una iglesia pidió dinero de ayuda federal para la escuela. Y no se lo dieron porque la Constitución prohíbe que el gobierno, con dinero del gobierno, ayude a una iglesia, porque eso es favorecer a una iglesia que está haciendo proselitismo para su religión. Pues la iglesia era luterana, demandó a la corte porque le discriminaron los fondos federales para su programa de escuela. Se llevó hasta la Corte Suprema. Yo tengo todos los documentos porque fui siguiendo de cerca ese proceso. Y hermano, la Corte Suprema declaró que era discriminación no darle el dinero a la iglesia y le tuvieron que dar el dinero. Pero eso es violación de la Constitución de los Estados Unidos, que el gobierno no puede solventar a ninguna iglesia. Esa fue la segunda. Y pasó con la aprobación del presidente Trump también. Ya van dos. Primero, la ley federal para el día de oración. Segundo, tuerce la ley para violar la Constitución por discriminación. Sigamos pensando. Ustedes saben lo que viene, ¿no? No solo la ley dominical. ¿Qué va a pasar con las iglesias que no estén de acuerdo con la ley federal que pasó Obama de matrimonios del mismo sexo? ¿Qué va a pasar con los ministros que se nieguen a casar a personas del mismo sexo?
Pónganse a pensar. El matrimonio es una institución religiosa, aunque lo quisieron hacer ver como una institución civil. Pero la institución civil tiene que ser un contrato entre dos personas como cualquier otro contrato. Pero cuando usan la palabra gay marriage, matrimonio gay, están metiéndose en asuntos religiosos, porque el matrimonio es un sacramento de Dios, es algo sagrado que Dios instituyó. Yo no estoy en contra, no me malentiendan, yo no estoy en contra que le den todos los derechos a esas personas, porque en esta nación hay derechos para todo el mundo. Por eso hay libertad. Libertad de conciencia, libertad de práctica, libertad de prensa, libertad de religión, libertad de todas las libertades y libertades individuales. Y si hay dos personas que son dos hombres y quieren casarse, bueno, que hagan su contrato y que se le den los mismos derechos. Yo no estoy en contra de eso. Allá ellos, que ellos se las vean con Dios, ¿verdad? Pero como nación que no discrimina, la nación puede aprobar una unión civil. De por sí esta nación aprobó el divorcio. Y el divorcio va en contra de la ley de Dios. Entonces eso es violación de la ley de Dios. También esto es violación de la ley de Dios. Pero en el momento en que Obama pasa la ley de los matrimonios del mismo sexo, se metieron en un asunto religioso, aunque digan que es civil. Ustedes ven cómo el diablo lo va mezclando todo para que no haya percepción clara. La línea de demarcación entre lo religioso y lo civil está muy cerquita. Y el diablo le echa una cortina de humo para que se vea. Lo mismo va a pasar con la ley dominical. No la van a pasar como una ley religiosa, la van a pasar como una ley civil, en favor de los trabajadores. Una ley laboral, en favor del medio ambiente. Una ley ecológica, en favor de las familias. Una ley familiar. No estamos hablando del domingo como día de reposo. Es para el beneficio de la familia, es para el beneficio de la sociedad, es para el beneficio de los trabajadores, es para el beneficio del medio ambiente. ¿Se dan cuenta cómo el diablo trabaja? Tengan los ojos abiertos, porque ya está todo preparado el stage para que esto suceda. Y ya han ido probando a ver hasta dónde pueden llegar con la ley, y la han pasado y nadie ha chistado. Nadie ha dicho nada. Y son violaciones a la Constitución de Estados Unidos. El pastor Jones, el famoso del Wagoner y Jones, ese sí se presentó ante la Corte Suprema, ante el Congreso de los Estados Unidos, a pelear contra la propuesta de ley del congresista Blair, representante del estado de Ohio, que quería poner el domingo como día de descanso obligatorio para toda la nación en 1888. El pastor que predicó en Minneapolis en 1888, Alonzo Jones, salió del Congreso volado para Washington porque había pedido entrevista ante el Congreso y se presentó, el único adventista que se ha presentado ante el Congreso de esta nación a defender la libertad religiosa. Y hermanos, le dieron a él 20 minutos para presentar. Pero fue tan impactante lo que ese pastor presentó ante el Congreso, que después que él hizo su presentación, en 19 minutos terminó.
Pero las preguntas que vinieron después, que le preguntaban a él por el conocimiento que él tenía de la Constitución y de la separación de la Iglesia y el Estado, y él manejaba ese tema de tal manera que los congresistas le estuvieron haciendo preguntas por 4 horas ante el Congreso. Todo eso está registrado en los documentos legales de esta nación, y gracias a la presentación de Jones, no se aprobó la ley dominical en 1888, porque él defendió la libertad religiosa. Pero ahora no hay nadie que se levante. ¿Por qué? Porque si alguien viene y dice, eso es una violación de pasar un día de oración, la gente va a decir, ay, pero ¿quiénes son estos que están en contra de eso? Si lo que está pidiendo el presidente es que oremos por las víctimas de todos los huracanes y para que Dios le pare la mano y que ya no mande tanto juicio. ¿Qué va a venir cuando vengan los juicios buenos que vienen? Cuando se deje venir los juicios de Dios, eso es lo que va a precipitar la ley dominical. ¿Estamos entendiendo ahora? Ok. El mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder civil, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De ahí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Ahora entendemos lo que es la imagen de la bestia y la adoración de la bestia y su imagen. Es la ley dominical. Ahora, ¿qué tipo de ley hará que todas las naciones adoren a la bestia? Terrible será la crisis que llegará a la que llegará el mundo. Conflicto de los siglos, 662. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Miren, esto es tan sencillo. Tú pasas un decreto, no necesitamos decir que van a ser castigados, porque toda ley trae su castigo. El que la viola, trae su castigo. Vean cómo trabaja el diablo. Hoy en día es la época de las libertades individuales, que hay que respetar los derechos de los seres humanos, hasta de la minoría. Si se decretara o se comenzara a perseguir a alguno por asuntos religiosos, se armaría un gran relajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derechos civiles, los derechos de los individuales, de cada persona adorar a Dios, como lo dice la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que todos los seres humanos tienen derecho a adorar a Dios según los dictados de su conciencia, derecho a reunirse libremente, assembly, the right to assembly, el derecho a expresarse libremente, es el derecho de prensa, el derecho de expresión. Todos esos son derechos que los garantiza la Constitución. Pero entonces, ¿cómo van a perseguir a una persona por un derecho que tiene? La única manera es pasando un decreto. La única. Porque si no, no puede venir la persecución. Y la persecución lo leemos en Daniel 12:7. ¿Hasta cuándo durará todo esto? Y dijo el varón vestido de lino, levantando la mano derecha e izquierda al cielo, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión, o como dice Reina Valera del 77, el quebrantamiento o la dispersión del pueblo santo, todas las cosas se habrán cumplido. Otra vez el pueblo santo va a ser perseguido cuando se pase el decreto, cuando se pase la ley. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Ahí está el otro decreto.
Primero la ley dominical, luego viene la persecución y finalmente el decreto de muerte. Ahora vamos al final. ¿Cuál es el decreto que culmina los 1260 días de Daniel 12:7? El que los comienza es la promulgación de la ley dominical universal. El comienzo es la ley dominical mundial. ¿Qué lo termina? Ya lo vimos, lo pusimos en la pizarra. El decreto de muerte. Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. El hablar es una ley. E hiciese matar, ahí está el decreto de muerte, a todo el que no la adorase. Eso está ahí mismo en Apocalipsis 13. Aquí se declara que es la bestia, Roma, apoyada por todas las naciones, que tendrá el poder de dar aliento a la imagen de la bestia. ¡Qué interesante! La bestia se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia. Es decir, Roma, apoyada por las naciones de la tierra bajo el nuevo orden mundial, tendrá el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, para que la imagen pudiese hablar. Es decir, pasar una legislación que es el decreto de muerte universal, para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Los Estados Unidos van al frente en este asunto, pero como lo expresa el párrafo que sigue de Elena de White, todas las naciones seguirán su ejemplo. Vean la cita. Eventos de los últimos días, 138. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de no ceder a las exigencias populares la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se exponen, que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Lo mismo que dijo Caifás, lo mismito, el mismo argumento. Mejor que éste muere y no que toda la nación sea destruida. Y los poquitos que guardan el sábado, estos son los que están molestando, hay que sacarlos del camino. Y todo esto en el contexto de los juicios de Dios que van a estar cayendo. Van a decir, ¿cómo le paramos la mano de Dios? ¿No se dan cuenta que, aunque nosotros no le dimos la importancia que tenía, la promulgación del día de ayuno y oración del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, era muy significativa? Era meter el pie en la puerta a ver qué pasaba. Era la prueba. ¿Por qué? Por los desastres. Y los desastres eran tan grandes, las pérdidas billonarias. Le digo, vamos a pedirle a Dios que pare esto. Lo mismo va a pasar con la ley dominical. Exactamente, porque a pesar de que pasen la ley dominical, los desastres no se van a acabar, cada vez van a ser peores y peores y peores. Miren, yo no tengo tiempo de hablar hoy, ni es mi tema,
Pero yo he estado estudiando el tema de las 7 trompetas. También tienen un cumplimiento para el tiempo del fin. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Nomás les leo una cita. Solo les leo una cita. Eventos de los últimos días, página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Cuando las copas de ira sean derramadas, cuando las trompetas suene, como dice Elena de White, una tras otra. Y las trompetas son terribles juicios, así como las trompetas que se cumplieron en el pasado fueron los juicios de Dios sobre Roma pagana y luego sobre Roma papal. Otra vez las trompetas van a sonar para juicio sobre la Roma papal en su segunda etapa. Le van a comenzar a caer las trompetas, a sonar una tras otra, tras otra, tras otra. Y va a ser tan terrible los desastres que va a haber, que van a decir, al principio, todo esto está pasando, ¿por qué? No estamos guardando el domingo. Entonces se va a pasar la ley. Pero cuando no se acaben los desastres, sino que vengan peores y peores, porque la mano de Dios se va a retirar. ¿Qué dice Elena de White? Que cuando se apruebe la ley dominical en los Estados Unidos, lo que sigue es la ruina de esta nación. La ruina de esta nación. Va a venir un desastre tras otro. Por eso el Señor dice a su pueblo que tan pronto como se apruebe la ley dominical hay que salir de las ciudades. Ninguno debería permanecer en ninguna ciudad grande. Después que se aprobó la ley dominical, lo que van a quedar van a ser días para huir, ni siquiera, es de inmediato. Jesús dijo, el que esté en la azotea, el que esté en la terraza, no vuelva adentro ni a buscar su ropa. El que esté fuera de la ciudad, no vuelva a buscar sus cosas, váyase, váyase. ¿Por qué? Cuando se declara de estado de emergencia. Pónganse a pensar ustedes que ya lo experimentaron aquí en Nueva York. ¿Qué pasó con el ataque a las Torres Gemelas? Estaban todos los puentes cerrados, no se podía movilizar, Manhattan entero estaba parado, no había para dónde, nada, todo estaba detenido. Y no solamente aquí en Nueva York, yo estaba en Boston, de allá habían salido los aviones, yo estaba predicando en Boston. Se cerró el aeropuerto, no solo de Boston, de todo Estados Unidos, se detuvo en cuestión de minutos, se cerraron las vías de comunicaciones. Cuando vengan estos juicios terribles, Dios nos va a dar una ventana muy chiquita para irnos al lugar que tengamos preparado, porque después se va a cerrar y ya no vamos a poder salir. De ahí que tenemos que buscar ahora y hacer provisión ahora. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? No, hermana. Primero vienen los Estados Unidos. Por eso todavía no hemos puesto el diagrama. Esta tarde vamos a poner cómo se relacionan los 3 periodos para que ustedes lo puedan ver. Recuerden, los 1335 comienzan con la ley dominical en los Estados Unidos, pero el tiempito que tenemos para salir es hasta que se promulgue la ley dominical mundial. ¿Y cuánto es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver con los periodos proféticos. Ese es el tiempo que Dios nos da para salir, porque después de eso se acabó la oportunidad. Ya no se va a poder mover de un país a otro. Y si queremos salir para el campo, los que tienen su tierrita en Honduras, los que tienen su pedacito de tierra allá en República Dominicana, ¿cómo se van a ir? Si se van a cerrar las vías de comunicación por los desastres que van a venir. Por eso
Dios nos va a dar una ventanita. Miren cómo lo describió Elena de White. Y este va a ser el tema de esta tarde, la abominación desoladora, los 1290 días. Pero les leo aquí lo que dice en el conflicto de los siglos. En la página Conflicto de los siglos, página 29. Está hablando de Mateo 24. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, los que estén en Judea huyan a los montes. Elena de White dice, la profecía del Señor de Mateo 24 entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores que vendrían justo antes del día final. Así que tiene doble cumplimiento. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos. Ahora escuchen. Y me estoy adelantando al tema de esta tarde, ¿ok? Pero nomás para que vean cuán importante es esto. Por tanto, cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y Elena de White dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubieran quitado. Todos debían marcharse sin tardar, en el momento, si no querían verse envueltos en la ruina general. Pero resulta que esto tiene otro cumplimiento. Y ya vamos a ver cuál es la abominación desoladora esta tarde. Y Jesús dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan. Y el mandato es de inmediato, no vuelvan abajo. Y también Cristo dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en qué. Díganme, ¿ustedes están orando para que ese día que nos toque huir no nos toque en sábado? Jesús nos manda a orar. Y como pueblo debiéramos estar orando para que no toque ni en invierno. Ustedes sí entienden lo que es eso, tener que vivir en invierno, ¿verdad? Quizás los que estamos allá en California no nos afecta tanto, pero sí hay que ir para las montañas también, porque allá hay nieve, hay hielo. Que no sea en invierno ni en sábado. Entonces esto tiene un cumplimiento y el momento de actuar va a ser rápido. El que no salga de inmediato se va a quedar trabado y no va a poder salir. Pero el asunto es este. A ver, seamos realistas. Ojalá, y yo sé que no va a ser así, pero ¿y qué si el presidente Trump firma la ley dominical? Un decir, esta próxima semana. ¿Para dónde irías tú?
¿Tienes lugar donde ir? You got a place to go? Where are you going? ¿A dónde vas a ir? ¿Te vas a ir con tu familia allá a la República? ¿A la ciudad de Santo Domingo? Si dice que es el tiempo de salir de las grandes ciudades y prepararse para salir de las ciudades más pequeñas. Eso lo vamos a estudiar esta tarde, ¿ok? Los detalles de esto. Porque por eso el Señor nos da estas amonestaciones. Por eso Elena de White dice: leed y estudiad el capítulo 12 de Daniel, porque tiene advertencia que el pueblo de Dios necesitará saber antes que llegue el tiempo del fin. Y el capítulo 12, y Jesús lo dijo: cuando veáis la abominación desoladora, es la señal para salir. Entonces, estas instrucciones son de vida o muerte para nosotros. Usted dice: bueno, pues a mí no me va a tocar, quizás a mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Tú crees eso? Hermano, una pregunta. La voy a repetir por lo de la televisión. La pregunta del hermano es si es que vamos a oír de las ciudades o vamos a oír de los Estados Unidos. Me han hecho mucho esta pregunta, mucho. Yo he registrado todos los escritos de Elena de White y en ningún lugar ella dice que hay que salir de los Estados Unidos. Al contrario, ella da instrucciones para ir a los lugares deshabitados, aún aquí en los Estados Unidos. Cada país va a tener que huir para el lugar que tengan allá. Y si usted vive en un lugar, perdón, no quiero asustar a nadie, ¿verdad? Pero El Salvador es tan chiquitito y está tan habitado que casi no hay lugar para donde ir. Todavía quedan unos campitos por allá, por en medio de las montañas, pero ya está tan lleno el país. Está mejor huir para Honduras o huir para Guatemala o para Nicaragua, otros lugares donde no están tan amontonados. Yo no quiero dar instrucciones ahora, pero respondiendo a la pregunta del hermano, Elena de White no dice que hay que salir de los Estados Unidos. Quien lo dice es el pastor Jones. En un sermón que él dio, él dijo que los que estén en Estados Unidos cuando se promulgue la ley dominical van a querer haber salido antes de que eso suceda. No lo dice cuando se promulga. Él dice: los que no salieron de Estados Unidos van a querer haber salido de Estados Unidos por las cosas que van a venir aquí. Ahora, va a venir en todas partes del mundo, va a ser la persecución. Pero aquí va a comenzar, por aquí va a comenzar. Claro, yo he escuchado que dicen que cuando el pastor Jones dio ese sermón, Elena de White estaba en la plataforma y ella no objetó. No era la costumbre de Elena de White interrumpir un sermón para corregir a alguien. Pero se da a entender como si ella no dijo nada, debe ser cierto lo que dijo Jones. La pura verdad, hermano, es que Elena de White nunca habló de salir de Estados Unidos. Ella dijo de salir de las ciudades. Y este país todavía tiene mucho lugar donde podemos ir a refugiarnos. Hay mucho lugar aquí, como lo hay en otros países. Dios ha hecho provisión en cada nación, porque Él no va a abandonar a ninguno de sus hijos donde quiera que estén. Y aún si les toca estar en El Salvador, algunos, porque quizás me están escuchando allá y están diciendo: ay, el pastor Gambetta dice que los salvadoreños no vamos a tener para dónde ir. Aún allí Dios les va a hacer provisión, porque Dios hace provisión para sus hijos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Cristo dijo, huid a los montes. Los montes no necesariamente son montañas altísimas. Los montes donde te puedas esconder, donde haya montes que tengan vegetación, que tengan lugares donde tú puedas pasar la indignación. Lo bueno es que ya sabemos cuánto tiempo va a durar y hay que hacer provisión para eso. Bien, el tiempo se nos ha acabado hoy. Esta tarde seguimos. Déjenme terminar una o dos citas más que tenemos. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan. Esta ya la leímos. Es donde dice que se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que unos pocos sufran y no que las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. La secuencia de los periodos proféticos de Daniel, que Elena de White dice, estudienlo, nos dice cuánto va a ser ese cierto tiempo. Es decir, se promulga el decreto de muerte, pero no entra en vigencia de inmediato. Hay cierto tiempo que pasa hasta que los puedan. Presten atención. Si se pasa una ley en esta nación o en cualquier nación y se dice, esta ley entra en vigencia el 1 de abril. ¿A qué hora entra en vigencia la ley el 1 de abril? A la medianoche. Mantengan eso en mente porque esta tarde vamos a ver cómo esto nos ayuda a entender. Es a medianoche cuando viene la liberación. A la misma hora que entraba en vigencia el decreto de muerte, viene la liberación del pueblo de Dios. Dice esta otra cita, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, vean que el decreto no entra en vigencia de inmediato, sino que hay un tiempo señalado para que entre en vigencia el decreto. El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos 683, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías de la Constitución. Ustedes no saben que después del 9/11 aquí, lo que pasó en Nueva York, en una semana se habían pasado las famosas leyes antiterroristas. Solo les tomó esto que pasó aquí en Nueva York y en Washington para pasar leyes que suspenden las garantías constitucionales para alguien que está acusado contra o de terrorismo. No hay más garantías. ¿Los pueden echar en la cárcel sin juicio? ¿Los pueden mantener ahí hasta que se pudran? No tienen garantías. Fíjense, como dice aquí, va a pasar exactamente lo mismo. Pero ya las leyes están en pie. Ya las leyes han sido aprobadas.
Cuando se suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlo, la policía no va a salir en tu defensa, más bien se va a unir a los asesinos. No va a haber garantías constitucionales. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, por doble razón. Primero, por lo remotos que están. Ayer hablaba yo con una hermanita que me llamó de Connecticut, ella es peruana, y me dice, el lugar que nosotros conseguimos, se llega a una ciudad y luego a un pueblito, 1 hora, y de ahí hay que caminar 45 minutos a pie. Ustedes, ¿verdad? 2 horas a pie. Esos son lugares de difícil acceso. Esos son los lugares que el pueblo de Dios tiene que ir haciendo provisión desde ahora. Y la segunda razón por la cual van a ser de difícil acceso es porque las carreteras van a estar destruidas por el gran terremoto que viene al principio de la gran tribulación. Déjenme decirles, alguien una vez me dijo, ay pastor, es más, bueno, no quiero alargarme, pero yo tengo un artículo del presidente de la Unión Noruega, donde dice que todo esto que nosotros estamos hablando ahora, que nos olvidemos que eso nunca va a pasar. Eso era para la época de la hermana White, el presidente de la Unión Adventista Noruega. Yo tengo el artículo, acaba de salir, búsquenlo. Dice que ese era un escenario para la época de Elena de White, pero que las cosas han cambiado y que esto jamás se va a dar de esta manera. Que nos olvidemos de persecución y todo, que eso se acabó. Eso no va a ser así. Elena de White escribió y eso podría haber sido en su época, pero los tiempos han cambiado y ya eso no se aplica hoy en día. Tremendo. Está engañando a la gente con todo esto, porque lo que viene vendrá y no tardará. Ahora, déjenme decirle, cuando esto venga, la gente no va a tener dónde ir, porque no va a haber hecho provisión de antemano. Ahí es donde los hermanos que tienen sus lugarcitos van a tener que abrir las puertas y dar lugar para los hermanos que tengan que salir. Y yo les digo algo, no se preocupen por qué van a comer, porque va a haber mano de obra bastante. Porque muchos hermanos que no tienen dónde ir, ahí van a venir. Yo les digo a los hermanos que tienen pedacitos de tierra por allá que se puede cultivar, miren, ustedes hagan chocitas donde la gente pueda quedarse, porque les van a caer la gente y ellos van a trabajar la tierra y se va a sembrar. Y hay cosas que dan rápido. Vamos a pasar hambre si no hicimos provisión. Los árboles frutales no dan de un día para otro, ni de un año para otro, por lo menos 3 años. Y si todo esto dura 3 años y 8 meses, ¿de qué sirve que vayamos a plantar árboles entonces? Hay que plantarlos ¿cuándo? Desde ahora, para que ya estén grandes y tengamos que comer. Y las cosechas se demoran por lo menos 6 meses. Hay cosas que son rapiditas. Los rábanos, pues vas a comer rábanos entonces. La zanahoria, pero esas se demoran por lo menos 6 semanas. Los rábanos en 3 ya están listos. Y las otras hierbitas. Hay que hacer provisión de semillas, porque no se va a poder comprar ni vender. Todo eso hay que hacer provisión de antemano. Hermano Núñez. Sí, así es. Sí. Inaccesible. Sí, hermano. La ley dominical viene en 3 fases. Después que se cierre el tiempo de gracia, ya no hay que evangelizar a más nadie, porque ya se acabó la oportunidad de salvación. Ahí es donde tenemos que huir a los
montes, pero eso va a ser cuando se promulgue el decreto de muerte. Antes de eso, vamos a tener que sacar a nuestra familia donde haya comida, porque no vamos a poder comprar ni vender. Pero todavía tenemos que venir a dar el mensaje, a decirle a la gente, no se engañen. Ese es el fuerte pregón, donde vamos a decir, no adoren a la bestia, no adoren a su imagen, no adoren al diablo, que es el diablo, no es Cristo. Y saben, Dios va a proteger a sus hijos. Los 144,000, el diablo no les va a poder poner el dedo encima. Va a ser como la época del Pentecostés, cuando se derrame la lluvia tardía. El Espíritu Santo los va a agarrar y los va a llevar de un lugar a otro, como hizo con Felipe, que lo sacó de allá y apareció en Azoto, en otra ciudad. Como Cristo, cuando le querían echar mano y no había llegado su hora, pasaba por en medio de ellos y el Señor lo cubría y salía y no le podían echar mano. Así va a ser con los 144,000. Pero vamos a estar yendo a dar el mensaje. Por eso todavía no es el momento de irse a meter en esos lugares remotos donde no podemos ir a predicar. Tenemos que tener los lugares, pero tenemos que hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. ¿Cómo serán alertadas las ciudades? ¿Qué dice la mensajera del Señor? Escuchen, la gente dice, bueno, si nos vamos aquí, ¿quién va a predicar aquí en Nueva York? Si toda la gente se va. Dice aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo La vida en el campo, salid de las ciudades. ¿Ok? Dice así. Aquí viene la ciudad, la señal para huir de la ciudad. Esa la vamos a ver esta tarde. A ver si encuentro aquí rapidito la cita. Aquí. Quizá está en el capítulo anterior, sí. Aquí está, sí. Página 98. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Y que la gente que vive en la ciudad no tiene tiempo para estar advirtiendo a la gente. Están muy ocupadas en todos sus trabajos y en todo. Muy poco se está haciendo. Pero el que sale al campo, siembra. ¿Para qué quiero yo más? Teniendo un techito arriba, teniendo ropita para cubrirme, y tengo un pedazo de tierra y lo siembro. Pero cuando ya yo sembré, me voy a predicar. No tengo que estar ahí todos los días viendo cómo crece la semilla. El que siembra la tierra tiene tiempo para la obra de Dios. Eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Bien, tenemos que terminar aquí porque el tiempo se nos fue. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en las cárceles, sentenciados a muerte,
algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Hermanos, muchos van a caer en las cárceles, van a ser encadenados y sentenciados a muerte. Y antes del cierre de gracia va a haber muchos mártires que van a morir. Después del cierre de gracia, nadie va a perder la vida, de los hijos de Dios. Cambio del demonio, va a haber una matanza terrible. Lean nomás la sexta trompeta y van a ver cómo va a ser. Así que allí tenemos el diagrama. Esta tarde seguimos y los vamos a ver a los tres juntos cómo se relacionan. Esta va a ser para esta tarde, ¿ok?